Martes otra vez y aquí estamos como siempre en Mirada Política para dar una mirada a todo lo que está sucediendo en la contingencia. Se cumplen ya 3 semanas desde que explotó el caso de los convenios a propósito de Fundación Democracia Viva, pero se suma además que estamos en una semana marcada por la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. Estamos a 2 meses también de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y todo esto ha tenido ruido a propósito de la renuncia de Patricio Fernández. Vamos a estar hablando de todo lo que ha sucedido, vamos a intentarlo, mejor dicho, todo lo que ha sucedido estos últimos días con nuestro invitado, José Antonio Vera Gallo, exministro de Estado, jurista político, histórico militante del Partido Socialista. José Antonio, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricio y Benjamín, por la invitación. Así es, ya lo decía José Antonio, está con nosotros como siempre nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás esta semana? Muy bien, muchas gracias. Sí, por fin coincidimos, habían pasado un par de semanas en que habíamos estado separados, así que muy contento de estar nuevamente en Mirada Política. Bueno, y entre tanta cosa, Benja, ¿por dónde partimos? Vamos a partir, yo creo, con la contingencia. Si bien el caso convenio se ha tomado las últimas 3 semanas, sin lugar a dudas la acusación constitucional al ministro Ávila es lo que está más en ciernes, y además han pasado cosas en el Congreso esta mañana, ayer, y quería hacer una pregunta bien directa a usted, José Antonio, que además conoce al ministro. Observa que hay una homofobia en la acusación constitucional directamente? ¿Sabe? A mí no me gusta, puede ser una cosa personal, ¿eh? A mí no me gusta que los ataques sean porque es homofóbico, o sea, porque, perdón, porque es gay abiertamente, y que la defensa diga que es por homofobia. A mí me gustaría que se hablara sobre la sustancia de la acusación, o sea, no sobre la condición de la orientación sexual del ministro, que todos sabemos cuál es. Lo que interesa es saber, digamos, si su gestión se ha ajustado a la Constitución y la ley o no. Y eso es lo que debiera estar. Pero no me gusta a mí, digamos, todo esto que si es homofóbico, que si no es homofóbico. No, me parece algo que no tiene relevancia. Es cierto que no tiene mayor relevancia cuando se vota, pero también es verdad que se ha marcado un punto político porque incluso en la oposición sacaban cuentas ayer y miraban con cierto optimismo la votación hasta la intervención de la señora Marcela Aranda, hasta los dichos de la diputada Cordero, y ahí se ha desordenado porque muchos han dicho, mira, voy a votar en contra o me declaro en reflexión, y parece que de frente no estarían los votos. Bueno, es que justamente ella, sobre todo la señora Aranda, digamos, llevó las cosas a un extremo. Porque uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las orientaciones de educación sexual llamada integral. Este es un tema además en muchos países. Pero de ahí a decir que esto tiene que ver por la condición que tiene el ministro, no sé qué, bueno, yo creo que es un extremo que provoca la reacción contraria. Ya. Y hay un punto importante en que acusaciones han existido, varias, casi 15 ministros han sido acusados desde que se partió esta herramienta, y siempre tiene un impulso más político que constitucional, y justamente consecuencias políticas. Pero en este caso podría haber una consecuencia porque muchos plantean que si es que se aprobara en la Cámara, podría haber consecuencias y apurar un eventual cambio de gabinete. ¿Usted cree que pueden existir esas consecuencias políticas? No, no me atrevo a señalarlo, porque en general los presidentes hacen los cambios de gabinete un poco por sorpresa. Mm. Recuerdo de gobiernos anteriores, digamos. Ahora, si mañana, pongamos, yo espero que no, pero si se aprobara la acusación, el presidente va a estar fuera de Chile. Ujú. O sea, no vuelve hasta 10 días más. No me puedo imaginar que pueda haber un cambio de gabinete a distancia. O sea, que el presidente le indique a la ministra Carolina Toá, que lo reemplaza, que haga un determinado ajuste de gabinete. No creo. Y por tanto, cuando vuelva el presidente, y sabe, en política 10 días puede ser una eternidad, pueden pasar tantas cosas. Entonces no elucubraría yo que podría pasar.
De todas formas, José Antonio, ¿cómo ve el escenario? A propósito de lo que preguntabas Benjamín, pero también considerando que la comisión revisora terminó por rechazar la acusación constitucional y por ende llega con un informe negativo a la sala. Sí, yo el escenario lo veo incierto. Incierto porque en el desorden político que hay en la Cámara de Diputados, hay muchos grupos, personas, grupúsculos, que no se sabe cuál va a ser su comportamiento. Lo que está más o menos claro es que va a ser Chile Vamos, con algunas dudas parece Evópoli, republicano, y está bastante claro lo que va a pasar en las dos coaliciones del gobierno. Pero fuera de eso está la democracia cristiana, los demócratas cristianos que se fueron del partido, esa diáspora. Después está el Partido de la Gente, que está como dividido en dos, me parece. Después está el grupo, digamos, llamémoslo Pamela Giles, por simplificar, y después está el diputado Alinco, y bueno, y así seguimos. Entonces, todos los cálculos llegan al final a decir, bueno, pero hay como 11 diputados de los cuales no sabemos cuál va a ser su posición. En ese sentido, es un escenario incierto. ¿Y para qué hablar de los que se van a ausentar y que son del oficialismo? También pasa eso, claro. Por eso digo, es incierto. Ahora, lo que yo lamento es que me tocó defender a Marcela Ríos, ¿no? La ex ministra de Justicia, y yo insistí mucho en la defensa que la acusación constitucional debiera ajustarse al texto, al espíritu de la Constitución que consagra un sistema presidencial, y no corresponde que la Cámara de Diputados acuse a alguien por el desempeño de su cargo, salvo que haya infracción de ley o de la Constitución. Bueno, pero en fin, pero hemos vuelto a lo mismo, digamos. Yo esa vez hice mención que me parecía injusta la acusación que se aprobó contra Yasna Proboste, lo mismo que injusta con Harold Bayer, e injusto con Andrés Chadwick. Entonces, ¿por qué insistir, digamos? Pero bueno, así es los tiempos que corren, digamos. José Antonio, hablábamos de cómo debería o cómo uno intuye que va a votar el oficialismo por la acusación constitucional, pero internamente, más allá de este tema, han habido algunos roces en esta última jornada, sobre todo por la conmemoración de los 50 años del golpe, lo que sucedió con Patricio Fernández, la salida, todo eso invita de una u otra manera a observar la relación entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, esa relación también entre el Partido Comunista y el presidente. ¿Cómo observa usted esa dinámica a propósito de este tema? Sí, es muy complejo, mira, cuando uno dice conmemorar 50 años, pero a pesar como que esas heridas todavía están de alguna manera bastante abiertas. Entonces, se han visto en las encuestas que hay hasta una revalorización del general Pinochet en ciertos grupos. Entonces, yo quizás yo que el gobierno habría tomado una actitud, digamos, un poco más prudente con este 50 aniversario. Y no habría pretendido, como parece que se pretendió o aún se pretende, como que toda la sociedad chilena haga un acto en un determinado sentido, un poco como pasó en Uruguay, ¿no? Donde todas las fuerzas políticas, derecha, izquierda, etcétera, hicieron un repudio a la dictadura. Yo creo que en Chile eso no es viable. Entonces, pienso que estos 50 años deberían ser conmemorados como hizo Sebastián Piñera en los 40, como hizo Ricardo Lagos, me parece que en los 30 años, y así, ¿no? O sea, ¿Por qué cree que no es viable algo así en a nuestro ver, no país? es viable primero porque está muy fresco todavía de generación en generación a los acontecimientos o los sentimientos con lo que la gente vivió esos trágicos sucesos. Y en segundo lugar, hay todavía familiares que buscan a sus deudos, que todavía desaparecidos. Entonces hay mucho dolor acumulado y por el otro lado también dicen, bueno, pero ustedes no se quieren recordar que en la época de Lupe pasó esto y lo otro. Entonces ahí empieza de nuevo como todo de nuevo como si estos 50 años no hubieran servido para nada. Y yo al contrario, pienso que en general la sociedad chilena se ha reencontrado en los valores democráticos y libertarios y,
y lo que nos debe importar sobre todo es el futuro. Y claro, al menos yo tengo una posición muy crítica de condena al golpe militar, a la violación de los derechos humanos, pero comprendo que hay personas que respecto de esas materias, sobre todo del golpe mismo, tienen una visión diferente. Es un hecho. Y hay bueno, en estos meses ha habido varios esfuerzos intelectuales o de análisis sobre lo que pasó, y también lo que menciona de buscar algún punto de encuentro bastante difícil, por lo que usted escribe. Pero uno de los últimos textos que ha circulado es una carta de Christian Barken, donde él apunta a una resiliencia de los sectores más afectados por la violación de los derechos humanos y la dictadura, y plantea que es la hora de cerrar el duelo. Voy a leer un pequeño fragmento que dice que el país debe hacerlo, y sobre todo la izquierda, la que sufrió en carne propia los horrores del fanatismo, el exilio, la desaparición, la tortura. Eh, si esa izquierda puede hacer esa resiliencia, puede dar un gran paso, si no quedará reducida a administrar la victimización. ¿Qué opinas sobre esta carta que ha circulado, ha generado bastante debate en... Sí. eh, Mire, es muy difícil decir lo que otros tienen que hacer. ujú, ujú, O sea, más bien, perdón, es muy fácil dar lecciones de lo que se cree que los demás deben hacer. ujú. Cada uno, frente a situaciones tan terribles, cada uno debe actuar, digamos, según su conciencia. En el caso mío personal, yo no olvido. O sea, tengo tan frescos esos acontecimientos como si hubieran pasado ayer. Pero de alguna manera, no digo, no sé cuál es la palabra que quiero usar, pero entiendo que yo privilegio el bien de la sociedad. Pero en mi caso personal, yo no tuve ningún persona familiar que fuera ejecutado o desaparecido. No sé cuál sería mi actitud si eso me hubiera pasado con un padre, con un hijo, o, perdón, con un hermano, no sé. Entonces yo no me atrevo a decir lo que yo creo que deben hacer otros, sino que yo creo que cada cual debe hacer un autoanálisis y decir, bueno, pongamos por delante el bien de Chile, pero de ahí las consecuencias pueden ser distintas según lo que cada cual vivió. Pero considera que hubo algo de esta llamada cultura de la cancelación con lo que pasó con Patricio Fernández, porque ha quedado la sensación, así lo dicen mucho en la crítica, que aquí se están buscando instalar verdades oficiales y que por eso esta reflexión de poder analizar qué nos llevó al golpe de Estado no estaría sobre la mesa en este momento, después de la salida que vimos de Fernández. O sea, yo creo que hubo un intento fracasado de tratar de silenciar un debate en general sobre toda la materia. Pero eso fracasó. Yo vengo de la presentación del libro de Patricio Elwin y que justamente el debate sobre la Unidad Popular. Y estaba Carlos Peña, y estaba la expresidenta Bachelet. O sea, es inútil pretender que no se discuta sobre eso. Lo que uno puede pretender es que se discuta con altura de mira. O sea, que cada uno lo haga sin la pasión del momento, sino que diga, mire, como dijo el propio Patricio Elwin en el libro, ¿qué pudimos haber hecho para que el resultado hubiera sido diferente? Pero, pero claro, hubo un intento de cancelación totalmente frustrado, absurdo, digamos. Oiga, y pasando a otro de los temas que están más en boga, usted mencionaba, me quedo dando vuelta a eso de que en política de 10 días pueden pasar muchas cosas. Y justamente, bueno, el viaje del presidente, que son 11 días, eh, puede ser una oportunidad para él para salir de la primera línea de esta crisis que se denomina el caso Convenio, donde ha tenido intervenciones, algunas acertadas y otras no tanto, y poder hablar de otras cosas, y lo que se dice en política también, esto de intentar recuperar la agenda. ¿Es una oportunidad este viaje? Mire, yo en general he acompañado a algunos presidentes en viaje y me tocó hacer muchos viajes oficiales como presidente de la Cámara de Diputados. Y debo decir que cuando uno está afuera, en general, uno respira. ¿Por qué? Porque lo reciben muy bien,
lo tratan como corresponde, uno no está al pie del cañón sobre cada cosa de la contingencia, y vuelve y como que uno no hubiera viajado casi. O sea, es muy difícil recuperar la agenda desde fuera. No, yo creo de que el presidente, este viaje, que además tiene su importancia por distintas razones, eh, cuando vuelva, ahí puede iniciar, digamos, un intento de recuperar la agenda, pero en el viaje no. Al menos va a servir para que entre oxígeno. A él y a su comitiva. Pero los chilenos estamos tan acostumbrados y metidos en nuestros pequeños problemas que poco le va a significar, digamos, si habló en el Parlamento de Bruselas y tuvo una ovación de pie, digamos. Es muy probable. Ojalá así sea, por lo demás. Pero eso no convence a los chilenos. Además visita a líderes que también tienen sus problemas propios, como el primer ministro de España y el presidente francés. Así es, pues, mucho, pues. Incluso en Suiza, hasta gran parte de los boches que hubo en Francia, por lo menos al cantón de inspiración francófona, suizo también lo afectó. Cada uno tiene lo suyo. Oiga, José Antonio, llama la atención que después de todo lo que ha sucedido con el caso Convenio, donde se siguen sumando capítulos, a veces pareciera que es como una deriva sin fin, porque se siguen destapando nuevas situaciones que se han dado en distintas regiones, en distintas seremías. A pesar de todo eso y de cuánto golpea a Revolución Democrática, uno de los partidos en el corazón de la moneda, la encuesta sigue mostrando una adhesión al presidente muy sólida, entre el 25-30%, incluso la crisis de los indultos le generó una mayor merma en su momento. ¿Por qué cree que se da eso? Sí, es curioso, ¿no? Yo también hubiera esperado que hubiera habido una baja mayor. No sabría, no tengo una respuesta, digamos. Lo que yo hubiera esperado era que el fiscal nacional hubiera nombrado un solo fiscal que siguiera todo el caso en su conjunto para acelerar las cosas y no que vayan exhortos para allá, comunicaciones para acá, etcétera, o investigaciones paralelas. Porque también lo que más me preocupa, primero que se llegue a puerto y se sancione los delitos si los hubo, pero sobre todo que no se paralice el Estado. Porque evidentemente cuando uno empieza una investigación de este tipo, yo me imagino que el Ministerio de la Vivienda, en lo que se refiere a los campamentos, debe estar paralizado. Y eso es una urgencia social muy fuerte. Entonces, como por otra parte el Estado no puede prescindir de la colaboración de fundaciones o corporaciones privadas, lo que importa es que rápidamente se despeje la paja del trigo y se retome la acción del Estado, digamos. José Antonio, y así como vemos en las encuestas que esto no ha golpeado con fuerza la adhesión al presidente, sí vemos, por otro lado, que la ciudadanía relaciona de inmediato al ministro Giorgio Jackson con esto que está sucediendo a propósito de Revolución Democrática. ¿Cuán compleja ve usted la situación para el ministro? Claro, lo que pasa es que en general el ciudadano no tiene muy claro los partidos. Yo lo digo por experiencia propia. Yo cuando fui candidato, que era del PPD y del PS, muchas veces digamos, sobre todo me pasaba, digamos, en barrios populares, en fin, cuando decían el candidato del PPD, ¿y qué es eso? Me decían. Entonces decían, el Partido del Lago, allá. Y el Partido Socialista, ¿pero qué cosa es el Partido Socialista? El de Allende. Bueno, entonces, pasa que RD la gente dice, ¿qué partido es ese? El de Jackson, entiendo yo. Por eso lo relacionan tanto, no porque él esté involucrado, sino porque es como la figura más emblemática de ese conglomerado. Porque no es tan fácil para un ciudadano común y corriente distinguir entre convergencia social, comunes, Revolución Democrática, y no sé si hay otro grupo en el Frente Amplio. No es tan simple. Entonces, por ejemplo, de comunes yo creo que ya no se sabe nada, porque ¿cuál es el líder? No sé, ni yo sé. En cambio, que convergencia social lo dice el presidente, puede decir. Y el otro es Jackson. Claro, por eso. Ahora, no sé, ya tendría que hacer un análisis el propio presidente, digamos, qué es lo que es para él mejor, si seguir con la colaboración del ministro Jackson, con el cual ha hecho una carrera política en común, y que además es un hombre inteligente,
o sí hacer un cambio. Porque también, por ejemplo, la forma en que los diputados de oposición están tratando al ministro Jackson no es adecuada, no se puede. Yo puedo tener la opinión que quiera, digamos, de un ministro de Estado, pero yo no puedo decir, mire, mientras esté el ministro aquí en esta comisión, yo no voy a seguir tratando este proyecto de ley. Eso no se puede hacer, digamos. Bueno, en fin, ahí ya son, también ¿Y son, cómo, que nuestra política se ha degradado un poco. y cómo observa que ha navegado? Estas son dos preguntas en una, pero ¿cómo observa cómo ha navegado el ministro Montes esta crisis? Y por otro lado, ¿cómo observa también al Partido Socialista en que ha tratado de no, en su directiva, no levantar olas, ser crítico puerta adentro, pero a la vez ha tenido parlamentarios, senadores, que han llevado la batuta justamente en lo mismo, en una crítica desde el mismo oficialismo al ministro Jackson, a todo este tema, ya no solo una crítica a Revolución Democrática, a lo implicado, sino a la forma en que el gobierno ha sobrellevado el tema. Yo creo que lo primero cuando hay una crisis es mantener la calma, no perder la cabeza, digamos. Y no creer que porque uno dice una cosa o el otro, la situación se va a resolver rápido. Porque recuerdo crisis anteriores de otros gobiernos y las cosas son complejas. Y por tanto hay que entender que esto va a tener una cierta duración. Entonces, dicho eso, yo primero nunca, si yo fuera activamente, tuviera un rol activo, digamos, en la política partidista, yo no haría ninguna crítica, siendo yo de algún partido de gobierno, ninguna crítica al manejo del gobierno. Y si tuviera alguna, se la diría a los ministros respectivos. Le diría, mira, haz esto, a lo otro, yo creo esto, creo lo otro, en fin, me parece. En segundo lugar, yo creo que no sacan nada con pretender a alguien sacar una ventaja hundiendo al compañero o a la compañera del lado, digamos. Otra cosa es que no se los defienda si se piensa de que han estado involucrados en hechos de corrupción. Pero esto de decir, mire, es que ustedes todavía no descubren no sé qué cosa y yo voy a ser el fiscal y voy a ir aquí y allá, no sé a lo que conduce. Yo veo con preocupación que se mete todo en un mismo saco. Y yo conozco muchas fundaciones y corporaciones muy honestas que trabajan con el Estado en distintos ámbitos. Entonces, no se puede, digamos, como que son toda una tropa de ladrones y que... No, aquí ha habido, digamos, hechos de corrupción que parece que en algunos casos son delitos, que tienen que ser sancionados, perseguidos y esclarecidos, pero no se debiera generalizar. Y por eso a mí me preocupa cuando se empiezan a hacer estas tantas investigaciones paralelas en tantas partes, porque eso da la impresión entonces como que aquí hay un Estado entero corrupto, lo que no es cierto, digamos. Entonces, por eso decía que era mejor nombrar un fiscal con potestad suficiente para hacer investigaciones en todo el país. Bueno, Perdón, que un poco en línea de lo que menciona, quiero citar una cifra de la última encuesta Activa Reset, que señala que el 71% de los consultados cree que Chile es un país corrupto, o perdón, que en Chile hay corrupción, el 71%. Sí, mire, yo soy miembro del directorio de Chile Transparente Ajá. desde hace años, incluso fui su presidente un tiempo. Entonces ahí se hace en Transparency International, hace una lista de la percepción de la corrupción, no de la corrupción misma, sino de cómo la gente ve. Y Chile siempre está entre los 3 países de América Latina menos corruptos. Está Costa Rica, Chile y Uruguay. Y siempre estamos peleando ahí los 3. Y yo creo que efectivamente es así. No quiero yo hablar mal de los demás países de América Latina, pero la verdad que no se puede comparar. No hay por dónde empezar con otros países que preferible no nombrar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que mejorar nuestros índices. Chile está estancado hace años, no ha avanzado. Debiéramos avanzar más.
pero Chile no se puede decir que sea un país, entre comillas, corrupto. Ahora, ¿que hay corrupción? Sí. Los grandes focos de corrupción son los municipios, en general, las compras de armas, de las cuales se habla muy poco, algunas organizaciones del deporte, no voy a decir más, las colusiones de las empresas. Sí, hay corrupción, pero no se puede comparar respecto a lo que pasa en otras partes. Entonces, lo que no quiere decir es que uno no tenga que hacer un esfuerzo por mejorar. Ahora, evidentemente que esa persona que responde que en Chile hay corrupción, tal vez fue al municipio X y en ese municipio no le tramitaron algo porque le quisieron solicitar algún favor, vaya uno a saber. Mencionaba ahí que uno de los focos concuerdo en cómo describía todos esos focos que hay presentes, pero el primero que mencionó son los municipios, que ha habido bastantes casos, algunos muy mediáticos, de alcaldes involucrados o siendo investigados por casos de corrupción. El día viernes el ministro Cordero mencionaba, alertaba más bien de que justamente en el debate sobre rentas regionales, de los ingresos que podrían tener o administrar los gobiernos regionales, también puso énfasis en una cierta preocupación de que no vaya a pasar lo mismo que pasa en los municipios, lo que generó una reacción también de la Asociación de Gobernadores, molesta, o una molestia al respecto. ¿Usted también cree que es importante que ahora que se van a entregar recursos a las gobernaciones regionales, se necesita también mayores controles, y esos mayores controles podrían ir de la mano también de fortalecer la Contraloría? Sí, hay que fortalecer la labor regional de la Contraloría, Ujú. las Contralorías regionales. ¿Cuál es el problema en las regiones? Yo fui parlamentario 16 años de una región. Es que si el universo a veces que toma decisiones en Santiago es pequeño, en una región es mucho más pequeño. Entonces todos se conocen y a veces queda como capturado. Por ejemplo, voy a decir algo, a veces, no siempre, el Tribunal Electoral Regional está capturado por los abogados importantes de la región que a su vez tienen relación con los parlamentarios. Ya, eso es muy malo. Entonces, lo que habría que hacer es fortalecer mucho las contralorías regionales y tratar de blindarlas para que no sean capturadas por los poderes fácticos regionales. Ujú. Bueno, Benjamín hablaba del ministro Cordero, José Antonio, y es indudable que a medida que pasan los días se ha ido transformando en una especie de vocero, al menos de las voces más claras del gobierno en el caso de los convenios. Y su incorporación ha sido buena, él y la ministra Toá dando distintas declaraciones, explicando además los pasos que ha dado el gobierno al respecto, pero ¿cree que su incorporación, el que sea ahora una de estas voces, revela que el primer gabinete para enfrentar este caso tenía un déficit político? Lo que pasa es que entiendo que los ministros de la moneda, en lo general, no tienen una formación jurídica fuerte, sólida, que sí tiene el ministro Cordero. Entonces, como algunas de estas cosas, como pasaba con los indultos, y ahora pasa con estos posibles delitos o investigaciones del Ministerio Público, tiene una dimensión jurídica evidente. Bueno, entonces se recurre al ministro de Justicia porque él sabe medir las consecuencias de las palabras, hasta dónde se puede llegar o no llegar en materias que son bastante delicadas. ¿Y cree que las primeras vocerías entonces del gobierno generaron un daño? No sé si es un daño, pero quizás no tuvieron la precisión que tienen cuando habla un abogado, que generalmente sabe, digamos, qué corresponde, hasta dónde se llega, qué conductas son delitos, cuáles no, en fin. Claro, y también se sumaron varias contradicciones, esto de cuándo se enteró la moneda o no, el mismo presidente poniendo las manos al fuego, o sea, diciendo que no, que esta caiga quien caiga, no hay que poner las manos al fuego por nadie, después respalda al Ceremi del Maule y terminan sacándolo, eso también contribuyó en algo a la crisis, Sin ¿no? duda, sí, no fue lo más feliz, digamos, ¿no? Yo creo que quienes asesoran al presidente Boric debieron haber cuidado más la figura presidencial.
Y a propósito de lo que mencionaba también, esto de que la gente finalmente en la calle, uno le dice Revolución Democrática y inmediatamente lo vinculan al ministro Jackson. eh, ¿Usted cree, proyecta según su instinto y su conocimiento y experiencia, de que este caso puede tener un costo electoral para Revolución Democrática en particular o el Frente Amplio en general, considerando, por ejemplo, que los primeros en Revolución Democrática que levantaron la mano con cierta preocupación y pidieron que fuesen más duros con la diputada Pérez fueron los alcaldes justamente, que son los que están en la primera línea y justamente los que cuando van a la calle muchas veces escuchan eso, que Revolución Democrática es el partido del ministro Jackson. Yo creo que la gente no sabe de qué partido es su alcalde. Ese es el primer error que tienen a veces las personas que están en la primera línea política. No. Si yo le pregunto a cualquiera persona normal en la calle, dígame usted Revolución Democrática, creo que va a tener una dificultad para decirme, o quizás me dirá partido de gobierno al máximo. Ahora, de que sepa que su alcalde es de Revolución Democrática, difícil. Lo que yo sí creo que esto se imputa con mucha facilidad al Frente Amplio como tal y después con facilidad al gobierno. O sea, yo creo que los grandes perjudicados aquí es el Frente Amplio como tal y el gobierno. Y cuando digo el gobierno, incluyo también a los partidos que respaldan al gobierno. Porque no es que el partido X, que no está, digamos, en el Frente Amplio, va a ir y decir, mire, es que yo no soy de los corruptos, ¿eh? Son estos otros, con los cuales yo colaboré goberné durante 4 años. No, la gente dice, hay que ver que en general la ciudadanía tiene un mal concepto de los partidos de gobierno y un pésimo concepto de la Alianza por Chile. Eso es lo que sale en las encuestas. Y entonces, eso explica en parte un cierto auge actual, que no sabemos cuánto puede durar, del Partido Republicano. Ahora no sabemos, porque claro, todavía el Partido Republicano no ha pasado el test de la realidad. Exactamente. Sí, hay el trabajo constitucional, además. Sí, aparece como el mejor evaluado. José Antonio, para terminar, ¿el gobierno puede ser capaz, cómo le guste, de sacudirse de esta crisis, dar vuelta a la página en algún minuto, o esto va a ser algo que va a acompañar hasta los últimos días de este mandato del presidente Gabriel Boric? Mire, yo trato de mirar las cosas positivas. Lo que creo que es muy importante para el país y para el gobierno es de alguna manera un cierto éxito económico, que nadie pensaba que podía tener el gobierno Boric. Del gobierno Boric se podía esperar cualquier cosa, salvo tal vez como que las finanzas públicas iban a estar en orden, que iba a mejorar la imagen económica de Chile, que la inflación se iba a controlar. Y creo que los datos de inflación últimos demuestran que la labor del ministro Marcel ha sido muy espectacular, porque ha bajado la inflación del 14% al 7% en poco tiempo, y que vamos a llegar, parece, a fin de año al 4%. Va a bajar ya el Banco Central su tasa. Entonces la gente va a sentir un cierto alivio para el consumo, para el préstamo, la economía de alguna manera se va a reactivar un poco. Entonces, yo creo que ese aspecto del gobierno es un aspecto muy positivo y estabilizador y tranquilizador para la gente. Después, lo que, digamos, ¿dónde están el gran problema? Es el déficit habitacional. 600.000 familias. Eso es enorme. Eso es como ahí hay algo, una olla que está a presión. Eso es muy complejo. Y los otros problemas, digamos, que son siempre graves, pero como las listas de espera en los servicios de salud, etcétera, de alguna manera se van a ir aliviando a medida que vayamos superando el invierno. Entonces, yo no veo como que una crisis tan grave global. Lo que sí veo es una muy odiosa imagen del mundo político por estos niveles de corrupción.
Eso es. Ahora, ahí no queda más que confiar en la eficacia de la Fiscalía y de la Justicia. ¿Qué otra cosa se va a hacer? Y avanza, y yo creo muy bueno sí la iniciativa de crear esa comisión de probidad, porque necesitamos un nuevo impulso en la transparencia y en la probidad. Se ha avanzado incluso ahora último, ¿no? Tenemos una ley punto cero de probidad que está en trámite. Acaba de salir una ley sobre que castiga los delitos de cuello y corbata, que se llaman delitos económicos. Tenemos una ley importante en trámite o que se va a presentar sobre el beneficiario final de los procesos económicos, que es algo que se lucha también en Estados Unidos y en otras partes. Saber quién al final se beneficia, porque está escondido entre una empresa que le vende a otra empresa, que es dueño de otro, que es un fondo, que no sé qué, y al final no se sabe quién es el dueño. Entonces, eso también es una transparencia importante. O sea, hay muchas cosas que avanzar. Y también hay que avanzar en la transparencia en la sociedad civil. A propósito de esta corruptela, también las organizaciones, fundaciones y corporaciones tienen que ser más transparentes, ¿no? Así que puede ser que de esta crisis, como pasó en otros gobiernos, resurja un nuevo impulso de transparencia y de probidad y que esa comisión sea eficaz, digamos. José Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Igualmente, pues gracias a ustedes. Benjamín, nosotros nos vemos la otra semana. Así será. Un abrazo. Saludos a todos. Eso. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a que sigan con nosotros informándose minuto a minuto todo lo que sucede en la contingencia nacional e internacional aquí en emol.com.